Bien, en el punto 1 vamos a ver el estudio reológico, que es el proceso de inyección con NX EasyFill Advance. Es un asistente que nos va a permitir muy fácilmente obtener los datos que necesitamos. En un principio configuramos el directorio de proyecto, seleccionamos la cavidad que vamos a utilizar y veremos ahora el gestor de materiales. Un gestor que puede ser básico para seleccionar materiales que ya tenemos creados o entrar en avanzado para ver en detalle esos temas técnicos de esos materiales e incluso crear nuestro propio material partiendo de algunos que ya existan y por lo tanto luego pues poder reutilizarlo. Ahora a continuación pues vamos a definir todo lo que son bebederos, puerta de entrada, etcétera, etcétera. Veremos que podemos configurar que sea colada fría o colada caliente, y si es colada caliente, lógicamente, pues por tiempo o presión podemos configurar su obturación, así como las formas, etcétera, etcétera. Esto podemos partir de unos croquis y utilizarlos para usarlos como líneas guía, o podemos utilizar el asistente como veremos ahora. En este caso estamos viendo la puerta. Bueno, definiríamos lo que es la dirección de apertura del molde y con ello la cara de cierre, el plano XY en este caso. Lanzaríamos el análisis, luego lo veremos cómo se configura y veríamos los resultados. Vamos a ver lo que serían los asistentes. Asistentes para crear la puerta de entrada. Podemos seleccionar puntos o crearlos y dar diferentes formas, así como decía, colada fría o colada caliente. En los bebederos igualmente, puede ser colada fría, colada caliente, con sus formas, dimensiones, alturas, de igual forma que lo que sería la puerta de entrada desde la máquina a la pieza. Aquí vamos a ver una serie de indicaciones donde en un principio pues nos va a dar un asistente en base a la topología de la pieza, donde es mejor poner el punto de inyección. Aquí vemos longitudes y espesores, cómo va a fluir mejor el material y con ello pues dónde podríamos poner. También podemos ver marcas que nos den la pieza en el proceso de inyección, tipo rechupe y de méritos. Y de igual forma, pues recomendaciones en base al material y el volumen de pieza, pues lo que serían los tiempos de refrigeración. A continuación configuraremos el análisis. Veremos que podemos configurar temperatura de molde, temperatura del material, tiempo de llenado, así como la calidad del mallado. Podemos elegir solo llenado o llenado y compactación para tener los datos de las dos fases. Y con ello lanzaríamos el análisis. Ahora veremos los resultados que podemos obtener junto con las gráficas superpuestas de lo que sería, pues por ejemplo, la presión de inyección. Eso es la presión de inyección en la fase de llenado y también en la compactación. También podemos ver las gráficas superpuestas junto con lo que sería el 3D de lo que sería esto es presión de bebedero en compactación. Podemos ver eso es la fuerza de cierre, correcto, tasa de flujo, en fin, podemos ver muchísimos resultados. Para ser un asistente nos da una gran cantidad de información y con con pasos muy sencillos. Es muy importante saber que no nos hace falta tener un técnico de CAE, puesto que en programas como Moldflow pues hay que saber de mallado para poder tener una calidad correcta. Y por último, exportar a un PowerPoint con nuestro resultado. Bien, ahora vamos a ver el punto número 2, que es el diseño de molde. En un principio vamos a ver la interfaz de NX Mold Wizard. Primero tenemos pues un área de inicializar el proyecto y validación del producto en cuanto a lo que son regiones, simulación de EasyFill también estaría aquí integrada. Aquí definiríamos sistema de coordenadas de molde, partición, layout, portamoldes, piezas estándar, expulsores, etcétera, etcétera. A continuación tenemos las herramientas pues para extraer regiones, parchear, crear superficies de cierre, etcétera, etcétera. Posteriormente crear la refrigeración. Y luego tenemos una cantidad de herramientas muy importante y muy interesante que nos va a agilizar, porque son al fin y al cabo todo un montón de macros que nos va a ayudar a crear nuestros postizos, incluso hacer la cinemática y sacar nuestro dibujo en plano. Ahora vamos a ver el análisis de regiones, macho, cavidad y contrasalidas, así como parcheado de cierres internos en pieza. Utilizamos la herramienta para tal efecto, definimos pieza y vector de apertura de molde y le damos a calcular. Aquí tenemos el tiempo que nos ha dado, es muy rápido. Vamos a adjudicar colores para identificar bien en color naranja y en color azul que es cavidad y que es macho. Vemos unas curvas que al fin y al cabo son las líneas de cierre externas e internas.
Y vemos en color azul, en cian, perdón, algunas regiones, algunas caras que no las ha detectado porque son caras verticales, por ejemplo, que no llevan desmoldeo, pero tienen que ir a una parte, o macho o cavidad. Entonces ahora podemos seleccionar esas caras y adjudicarlas, por ejemplo, al lado macho, y automáticamente pues, vamos a tener todas estas caras correctamente definidas. Aquí encontramos unas regiones, como veis ahora, que son bucles. Ahora vamos a entrar mediante una opción que es parcheo automático. El cuerpo, él encuentra todos los huecos y me va a crear cuerpos laminares para que luego los podamos usar. Y ahí es donde va a hacer hueso postizo con postizo. Bien, ahora dentro de la parte de diseño vamos a ver superficie de partición, siempre con NX Small Wizard. Lo que vemos ahora aquí son unas líneas guías que, bueno, veremos cómo podemos crearlas, editarlas. Y con ellas pues las utilizamos como elementos de recorte para recortar las superficies que él me vaya creando. Son puntos de inflexión, digamos, donde yo le estoy indicando al software que ahí se va a producir un cambio en este caso, de plano para lo que sería el cierre. Creo que se entiende perfectamente con el vídeo. Esta zona será un tipo de ir a un plano con respecto a la otra. Bien, ahora no tenemos más que ir seleccionando cada uno de los bucles y, por ejemplo, mediante un plano limitado y recortado por esas curvas, tendremos ya una superficie. El software va a ir progresivamente avanzando, superficie tramo a tramo, mejor dicho, para crear con diferentes métodos esa superficie de cierre. Y por último, pues tendríamos esta última superficie y con esto ya tendríamos creadas todas las superficies de cierre. Bien, con estas superficies de cierre que hemos creado, vamos a crear una serie de cuerpos laminares y con ello vamos a recortar lo que será nuestro postizo macho y nuestro postizo hembra. Todo esto va a tener una asociatividad con respecto a la pieza cliente, pieza original, por lo que en cualquier momento que haya un cambio, pues vamos a poder reflejarlo de forma automática. Ahora vamos a crear el postizo macho y esta sería bueno, la opción que nos ofrece, que es correcta. Podemos invertir la dirección si no fuera la correcta y ahora sería cavidad. En el caso de cavidad, pues utilizamos el mismo cuerpo para recortar otro sobre ello, que será nuestro postizo de hembra. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es hacerle el layout de nuestro molde, es decir, definir el número de cavidades, balanceo, o sea, lo que sería el equilibrado de la figura. Y para esto tenemos un comando, lo que va a hacer es, bueno, pues replicar en base a lo que yo configure. En este caso vamos a hacer una distribución rectangular y equilibrada. Le decimos el vector hacia donde queremos crecer y número de cavidades. En este caso van a ser 4 y podríamos poner distancia entre esos postizos, que aquí vamos a dejarlo en 0. Y simplemente le decimos que inicie la distribución y posteriormente le diremos que nos autocentre todo este layout con nuestro sistema de coordenadas de molde de forma automática para que todo siempre esté vinculado a nuestro sistema de coordenadas de molde y que sea coincidente con el sistema de coordenadas absoluto. Aquí, como podéis ver, ya se ven las 4 cavidades y ahora ejecutamos el autocentrado y efectivamente pues él recalcula todo para que este sistema de coordenadas sea coincidente con el molde. Aquí tendríamos pues nuestros 4 postizos hembra, nuestros 4 postizos macho y lo único que nos faltaría sería ir ya a definir el portamolde. En este caso de portamolde vamos a utilizar un portamolde de Meusburger donde, bueno, pues ya tenemos definido un portamolde y bueno, vamos a ir viendo cómo podemos ir de una forma muy rápida acomodando lo que es la longitud de la altura de placas. Con ello se actualiza automáticamente todo lo que es la posición de las guías, longitudes, etcétera, etcétera. Y como veis es una herramienta pues muy sencilla de utilizar, de gestionar. Se puede personalizar para introducir valores que no están contemplados inicialmente en este catálogo. Pero bueno, insisto, estamos trabajando con la biblioteca de portamoldes de Meusburger. Por lo tanto, os va a ser muy fácil integrar todos estos componentes en vuestros proyectos de molde y hacer vuestros pedidos a posteriori.
En el punto número 3 vamos a validar nuestro molde sometido a fuerzas en el proceso de inyección con NX Nastran y vamos a ver un poquito pues, de forma rápida el entorno. Lo que estáis viendo ahora, por ejemplo, sería la placa portapostizos, el lado macho, lado de expulsión, y lo que se ve en rojo son las presiones internas que se han tipificado en base a los resultados obtenidos con EasyFill Advance. Vayamos todos los componentes para que bueno, pues, el cálculo por elementos finitos sea capaz de hacer esos cálculos. Esas mallas tienen unas características de materiales, donde pues ahí tipificamos el tipo de acero que va a ser cada una de las mallas y por consecuencia cada una de las placas. Y aquí vemos las restricciones. Las restricciones no van a ser ni más ni menos que bueno, pues cómo ves a cada una de las placas en lo que serían los platos de la máquina. Porque al estar amarrado, el molde va a estar fijo. Entonces tenemos mallas, tenemos calidad de materiales, tenemos restricciones y presiones, podemos resolver. Y a continuación ver los datos del resultado del cálculo estructural. Vamos a ver los esfuerzos mecánicos que se producen en cada uno de los sitios para visualizar exactamente si son adecuados o no. Y también podremos ver, por ejemplo, pues deformaciones que se producen en las placas para ver si bueno, pues son suficientes o son excesivas para poder, por ejemplo, controlar deformaciones futuras en la dimensión de las piezas, por ejemplo, las caras de cierre, que no se, la línea de cierre, perdón, de la pieza, que no se quede deformada o que se quede descasada a futuro y bueno, con esto podremos ir viendo esos resultados. Conforme ocultamos y visualizamos esta volumetría, pues vemos que va cambiando la gráfica y vamos viendo solo el detalle de cada uno de los componentes. Lógicamente lo que estáis viendo está magnificado un 20% para que visualmente nos dé ese aspecto, pero lo que nos interesa sería, pues, lógicamente, la gráfica que tenemos aquí. En este caso estaríamos hablando de una deformación de 4 centésimas, que para el caso pues, fue más que suficiente para obtener una buena calidad de inyección. Bien, por último, el punto 4, que es la fabricación del molde con NXCAM. Si os habéis fijado, no hemos salido en todo el rato del entorno de NX. Todo tiene una trazabilidad, con lo que cualquier cambio desde el inicio de pieza cliente hasta el final, que es la fabricación, tendremos muy fácil acceso para seguir y actualizar esas modificaciones. Un breve resumen de cómo funciona NXCAM. Definiremos un sistema de coordenadas de máquina, con él también su plano de seguridad, donde ejecutará movimientos en G0, es decir, a alta velocidad. Con esto definimos nuestro workpiece, primero la pieza que queremos obtener y el tocho, el material en bruto que tenemos para partir de él. Bueno, ahora tenemos una serie de operaciones. Lógicamente esta estructura pues habría que hacer más operaciones para terminar esta pieza, pero bueno, se trata de que tengáis una visión inicial que a petición vuestra y de forma puntual os podemos presentar en vuestra empresa sin ningún tipo de problema. Bien, aquí estaríamos haciendo lo que sería el desbaste de todas las cavidades, acabado de suelos, perfilado de estas figuras y punteados y taladrados de estos agujeros. Ahora vamos a ver lo que sería la verificación de las trayectorias, donde podemos ver pues colisiones de herramientas, bueno, todo lo que es lo que luego va a ocurrir realmente en máquina, puesto que aquí vamos a visualizar todo lo que va a ocurrir y el código que saquemos es el que luego se va a cargar en máquina, por lo tanto no van a haber sorpresas. Podemos incluso incluir la cinemática de una máquina en caso de un 3+2 o 5 ejes, por lo tanto el código G que se va a generar va a ser exactamente el mismo que yo vaya a obtener a posteriori.